Hoy vamos a ver a la iglesia de Pérgamo. Vamos en la tercera. ¿Qué significa ángel? Pastor o enviado. Mensajero, perdón. Pastor o mensajero. Entonces, hermanos, vamos a seguir con este tema hablando sobre las 7 iglesias en el Apocalipsis. Esta es la tercera. Vamos a Apocalipsis 2, 12 al 17. 2:12. Lo vamos a leer primero porque aquí hay varias cosas que tenemos que ir aprendiendo. Hace 8 días, a ver, ¿qué aprendieron hace 8 días? Les expliqué algo sobre los días. ¿Qué aprendieron? Hasta les di pasajes de la Biblia. A ver, díganme. Dije algo de profecía, hablé algo sobre profecía. A ver, es que necesito que pongan atención. Si no, no tiene caso que me esté quemando las pestañas para que lo entendamos, para que lo veamos. A ver qué fue. ¿Un día qué? En la Biblia. Ni se acuerdan ni porque ya les di 2 pistas. Ajá, un día era un año. Proféticamente en la Biblia. Entonces, ¿cuántos días pasó la iglesia de Pérgamo? Tuvo que pasar 10 años, porque le dice en la Biblia 10 días, pero proféticamente cada día es un año. ¿Sale? Vamos a la iglesia de Pérgamo. Ya vi que no ponen atención. Entonces, hermanos, dice así, continúa con el tercero de 7 mensajes a la iglesia de Asia Menor. Recordemos que las 7 iglesias están en la actual, ¿qué? Voy a ir preguntando, Turquía. Anótenle porque si no voy a estar preguntando y se les va a olvidar. Las 7 iglesias están en la actual Turquía. Hermano, a ver si me pueden ayudar a buscar una imagen, si se puede, de las 7 iglesias en Turquía, por favor. Ahora, durante la época del apóstol Juan, ya vimos que cada uno de estos mensajes incluye una palabra específica a una iglesia específica, pero también hay lecciones aplicables a la vida de los creyentes hoy en día. Esta tercera carta se dirige a los creyentes de Pérgamo, que era una ciudad hermosa y llena de arte de la provincia de Asia, construida a lo largo de los afluentes del río Caicus. Pérgamo era un centro de culto a Dionisio, a Zeus y otros dioses paganos. ¿Sí estamos entendiendo? El mensaje a la iglesia de Pérgamo era del Señor Jesucristo. Por eso es que se llama el tema, ¿qué quiso decir Jesucristo a la iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis? Era dirigido específicamente al ángel, al pastor en ese momento, que como ya vimos es pastor o mensajero de la iglesia. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Este no era un mensaje a Juan, a los creyentes de Pérgamo, era un mensaje de Jesucristo. La representación de Jesús sosteniendo una espada afilada de 2 filos se refiere a la disposición del Señor para traer juicio. Ya leímos, ¿verdad? ¿O no leímos el capítulo completo, el versículo completo? Vamos, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Quiero que pongan mucha atención, hermanos, porque esto es simbolismo, simbolismo. No es literal todo lo que estamos viendo en Apocalipsis, porque hay hermanos que piensan que todo lo que está aquí,
un dragón, no existen los dragones que hablan en el Apocalipsis. Quiero que entendamos porque no quiero que se confundan, entonces pongamos atención. Dice así otra vez: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Baal, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí hay muchas cosas, si se dieron cuenta. Nos habla principalmente de una espada de 2 filos. Nos habla de Balaam, nos habla de Balac, nos habla de los nicolaitas. Ya vimos quiénes son los nicolaitas. ¿Sí se acuerdan o no? No, ¿verdad? ¿No se acuerdan quiénes son los nicolaitas? También nos habla sobre, nos dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí hay otra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. También nos habla del maná escondido. Vamos a ver qué es todo eso que estamos viendo. Porque si lo leemos, es lo que les digo, si lo leemos literalmente así, pues pareciera como que nada más está narrando algo. Pero la Biblia no es así, ¿sale? Entonces, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Pérgamo y Pergamón es lo que significa en griego, o tal vez ciudadela, acrópolis o altura, que es elevación. En el latín, Pérgamo, antigua capital de Misia, ubicada en el valle de Caicao, a unos 24 kilómetros del mar, a 5 kilómetros del norte del río Caico. La sucesora moderna de Pérgamo es la ciudad Bérgama. A los pies de la Acrópolis se estableció el templo de Zeus. ¿Se han visto eso? Miren, están las 7 iglesias ahí. Hay otro mapa, dentro de 8 días lo voy a buscar, donde está Turquía y están ahí las 7 iglesias, donde están ubicadas. En algunas Biblias, las Biblias de estudio, o en algunas, chequen sus Biblias si traen mapas. Ahí vienen, algunos dicen las 7 iglesias, otras dicen los viajes de Pablo, y podemos ver dónde están ubicados los viajes que hizo Pablo, Asia Menor, y vienen cosas así, en algunas. Ahora sí, vamos a empezar a desmenuzar este capítulo, estos versículos. Dice el 12, y escribe, esto quiere decir, apercibe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Aquí 2 filos, una es para castigar a los paganos por su mala conducta, y 2 para castigar a los creyentes que caigan en falsa doctrina y en hechos inmorales. Le está hablando a los 2, si se dan cuenta. Uno está hablando para castigar a los paganos por su mala conducta, y 2 para castigar a los creyentes que caigan en falsa doctrina y en hechos inmorales. A los cristianos que cayeran en actos inmorales. 13. Yo conozco tus obras. Esto quiere decir buen fruto. Le está diciendo, yo reconozco todo lo que tú estás haciendo, el buen fruto que estás dando.
y donde moras. Eso quiere decir el testimonio ante el mundo, lo que ellos hacían. ¿Tiene que ver hoy con las iglesias? Sí, podemos verlo. Los ejemplos que da cada congregación, cada congregante de cada congregación. Dios nos conoce. Donde está el trono de Satanás. Aquí estaba diciendo que reinaba la idolatría e iniquidad. Y también se refiere, la silla o trono de Satanás se encuentra donde hay unión de la iglesia con el estado político y el poder civil. ¿Pasa hoy en día o no? Hay pastores que están involucrados en la política. Yo la otra vez escuché un pastor en la radio que decía que muchos no quieren a los políticos, como defendiéndolos, y muchos hasta le ponen, dice, le ponen este nombre a sus hijos de políticos en la Biblia. A ver, mencióname un político en la Biblia. Hace rato dijeron uno. No. Zaqueo. ¿Quién fue gobernador de Egipto? Hijo de Dios. José el soñador. Entonces, este hermano se enfocaba en esto, decía que cómo podíamos nosotros aborrecer a la política, que hasta le ponemos nombre de políticos en la Biblia a nuestros hijos. A mi punto de vista, lo que está diciendo la Escritura, no podemos mezclar la palabra de Dios con la política. Lo está diciendo la Biblia y lo está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Le está diciendo, donde está el trono de Satanás, estaba diciendo, reina la idolatría, la iniquidad. La silla o trono de Satanás se encuentra donde hay unión de la iglesia con el estado político y el poder civil. ¿Sí estamos entendiendo? Además se adoraba a Esculapio en forma de serpiente. ¿Quién conoce a Esculapio? Lo hemos visto, yo sé que lo hemos visto y lo hemos visto desde la primaria. ¿Sí lo han visto o no? ¿Sí saben qué es un esculapio? ¿Han visto el símbolo de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué es? ¿El símbolo de los doctores? ¿Qué es? Una serpiente enredada ¿en qué? En una cruz, ¿no? ¿O qué es? ¿En un qué? Está enredada en algo. Eso significa. Entonces, ¿y dónde se encuentra lo de la Organización Mundial de la Salud? ¿Dónde se encuentra? En Turquía. Ahí está todo. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta cómo se va abriendo el panorama de todo esto. Y después nos dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí dos clases de miembros malos. Punto número 1. A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a Números 25, 1, Números 25, 3 y Números 25, 9. ¿Qué nos dice Números 25, 1? 1. Gracias. El 1. ¿Qué nos dice otra vez? Si lo puedes leer fuerte. Moraba
Gracias. Entonces, aquí en el primer punto nos menciona de los que daban a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación a los hijos de Israel. ¿Qué nos dice 25:3? Ya nos dimos cuenta. ¿Lo puede el que sigue? ¿El 4? Al 9, Dulce. ¿El 4 al 9? Del 3 al 9, pues. ¿Nos damos cuenta de lo que pasó? Lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús. Ahora vamos a Números 31:16. Gracias. Nos damos cuenta, son las consecuencias que hubo después de esto. Ahora, Pedro dice, han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 2:15. Vamos a 2 de Pedro 2:15. Gracias. Este es 2 de Pedro. Ahora Judas 11, en Judas nos habla sobre los falsos maestros, falsos profetas y toda la falsedad que hay. Judas 11, había miembros de iglesia que tenían comunicación y prácticas abiertas con los paganos, de manera que en tiempo de persecución ellos se librarán. Ahora, el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya explicamos quiénes eran los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? A ver si pusieron atención. ¿No se acuerdan? Son las personas que hacían caer igual a los cristianos. Las personas, por eso es que Dios los aborrecía. Explicado en el mensaje de la iglesia de Éfeso, cuando iniciamos estos sermones, explicamos quiénes eran los nicolaitas. Entonces dice, la que yo aborrezco, también dice. Ahora el 16 dice, por tanto, arrepiéntete pues, si no, esto significa, si continúa una conducta rebelde después de haber conocido la verdad. Jesús les decía, tienes que arrepentirte. No debe de continuar esa conducta después de haber conocido la verdad. Hoy en día podemos ver a cristianos que conocen la verdad y siguen pecando,
siguen engañando, siguen haciendo cosas que no están bien. Después dice, vendré a ti pronto, y esto quiere decir, el castigo incluye también a los que consienten en recibir a tales miembros. Toda la iglesia sufre esta disciplina divina. Toda la iglesia de Pérgamo sufrió. Aunque no estuvieran pecando ellos, aunque no estuvieran haciendo cosas, toda la iglesia sufrió por causa de los que cometían inmoralidad sexual. Después nos dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Alguien se imagina qué quiere decir con la espada de mi boca? La palabra de Dios, las escrituras serán el juez. Eso es lo que quiere decir, y pelearé, anótenle si quieren, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, es decir, con las santas escrituras serán el juez. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Vamos a Juan 6:58. Juan 6:58. ¿Qué nos dice? Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gracias. El maná. Acuérdense que, ¿dónde fue el maná? A ver. En el desierto. ¿Y qué hacía el maná? Les daba de comer, se saciaban. Pero, ¿sí se acuerdan que una vez les platiqué que nadie podía guardar del maná en aquel tiempo? Porque se les engusanaba. O sea, tenían que comer hasta saciarse y de ahí ya dejar. Nada de que voy a guardar para mis hijos, para mi hermano, como cuando vamos con nuestro itacate. No. Ahí nada más llegaba el maná, comían y se saciaban y ya. Entonces, hermanos, dice Juan 6:58, este es el pan del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Esto se refiere a cómo el maná escondido en el santuario era por poder divino conservado de la corrupción. Simbolismo. Así Cristo en su cuerpo incorruptible ha entrado en los cielos, está escondido allí hasta el tiempo de su aparición. Cristo mismo es el maná escondido del mundo, mas revelado al creyente, que así ya tiene el gusto anticipado de su preciosura. Jesucristo es nuestro maná. Es el maná escondido y Él va a regresar por su pueblo para llevarnos con Él. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Alguna duda? Levanten su mano si tienen alguna duda o si no me di a entender. Lo voy a volver a repetir. Como el maná escondido en el santuario era por poder divino conservado de la corrupción, así Cristo en su cuerpo incorruptible ha entrado en los cielos y está escondido allí hasta el tiempo de su aparición, cuando venga por nosotros. Cristo mismo es el maná escondido del mundo, más revelado al creyente, que así ya tiene el gusto anticipado de su preciosura. Los que conocemos a Cristo, o ya conocemos a Cristo, tenemos ese conocimiento. ¿Sí estamos entendiendo? Comparado con la comida de Cristo mismo en tierra, escondida. Vamos a Juan 4:32 al 34.
Gracias. Ahora vamos a Job 23:12. Ya vimos quién es el maná para nosotros. ¿Quién es? Cristo. Job 23:12, ¿qué nos dice? Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardar las palabras de su boca más que mi comida. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé en las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, hermanos, la plena manifestación será en su venida. Los creyentes están ahora escondidos, como su comida está escondida. Como el maná en el santuario, de semejante a otro maná, es incorruptible. Después nos dice, y le daré una piedrecita blanca. Ojo aquí, iglesia. Una piedrecita blanca. Acuérdense que el Apocalipsis nos habla de simbolismo y tenemos que entender los contextos históricos de lo que nos está diciendo. En Grecia, ahí les va, en Grecia se acostumbraba a que cuando un reo era juzgado, el jurado daba su fallo votando con piedrecitas que depositaban en una ánfora. Si el reo merecía ser condenado, el jurado depositaba piedrecitas negras, pero si era digno de ser absuelto, depositaba piedritas blancas. ¿Ya entendimos el simbolismo? La piedrita negra quiere decir que iba a ser condenado, y la piedrecita blanca quiere decir que iba a ser liberado. Entonces dice así. Incluso muchos cristianos que fueron condenados por este fallo, esta es la razón por la cual Cristo usa este simbolismo. ¿Cuál simbolismo? La piedrecita blanca. Les daré. Pero también nos habla y nos dice que esa piedrecita va a tener un nombre. Vamos a ver qué es eso. El nombre nuevo, bueno, nos dice, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. ¿Qué significa eso? Vamos a entenderlo. El nombre nuevo es de Cristo. Vamos a Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. ¿Qué nos dice? Gracias. Ya vimos cuál es el nombre. ¿Cuál es el nombre? La Nueva Jerusalén. Eso es lo que va a traer. El nombre nuevo es el Cristo. Escribe sobre mí nuevo nombre. Alguna nueva revelación de sí mismo que después impartirá a su pueblo y que ellos solos podrán recibir. Solo el individuo puede saber si tiene esta piedrecita, si está escrito en su corazón. Solo el individuo puede saber si está libre de condenación. Los fieles no pueden tener esta evidencia a tal grado que les proporcione contentamiento. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que nos dice la palabra de Dios. Le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. ¿Sale? Ahora, vamos a ver el contexto de todo esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La espada de 2 filos representa la palabra de Dios que juzgará a todos. Punto número 2. Primero le dice Jesús, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ya vimos todo lo que quiere decir el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Cuántos han visto en internet
hasta me lo han mandado en TikTok, donde dicen, donde está el trono de Satanás y están las Naciones Unidas. ¿Han visto eso? No lo sabemos nosotros si sea verdad o sea mentira. Pero la Biblia, si nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta dónde está Turquía. Y ahí en donde está Turquía, donde fue todo lo que pasó esto de las 7 iglesias, donde fue la revelación de Juan el Bautista en la isla de Patmos, que Jesús le reveló a Juan, Dios le reveló a Juan, ¿de dónde va a salir todo eso? Del anticristo, ¿de dónde va a salir? De ese lugar. Donde está el trono de Satanás. Hacen cosas que no están bien. Ahora, si nos damos cuenta, la Organización Mundial de la Salud, ¿por quién está dirigida? Por Illuminatis, está dirigida por el, ¿cómo se dice? El orden mundial, la élite. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, hermanos, todo esto tiene que ver con Apocalipsis. Todo lo que estamos viendo está muy extenso, demasiado extenso. Podemos meternos más y más y más, pero si así nos confundimos o nos atoramos. A ver, vamos a poner el mapa de las 7 iglesias. Miren, aquí es Turquía. Todo esto es Turquía. Y las 7 iglesias están, primero está Éfeso, 1, 2, vamos en la tercera, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya vieron? Yo no he ido a Turquía para decirles, sí están los templos, sí están las 7 iglesias, sí está esto. Ahí está, un poquito más clara. Todas estas iglesias fueron los pastores Pablo, Juan y tal vez Timoteo. El último fue Juan. Entonces tenemos que entender, hermanos, por eso es que me interesa que aprendan, que vean, para que no vengan a decirles, les digo, dicen eso en internet, no les estoy afirmando que dicen eso en internet, pero de que hay algo ahí oculto, tiene que haber algo oculto. En otro pasaje de la Biblia, se los digo porque esto lo estuvimos estudiando con los pastores de Identidad Celestial, está donde dice exactamente lo que les estoy diciendo, del trono de Satanás, de dónde va a salir, habla sobre un monte en el Apocalipsis, y de ahí es donde va a salir el anticristo. Ojo aquí, cuando dice anticristos, no quiere decir que ya está el anticristo ahorita. Hay muchas personas que van a venir en el nombre de Cristo, pero no lo son. A eso se les llaman anticristos también. Pero el anticristo, no lo vamos a conocer nosotros. No lo vamos a conocer. Y no se crean, hermanos, todo lo que ven en TikTok, no se crean todo de que ya de Elías Elías y ¿cómo se llama el otro? Enoc, que según iban a regresar, y que no se crean nada de eso, no se crean que ya andan aquí en la tierra. No, hermanos, vamos a leer la Biblia, o sea, no, son unas personas indigentes que andan ahí, que se quieren sentir Cristos, que se quieren sentir personas que son Cristo, pues. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, entonces, la palabra anticristo significa, bueno, usándola en este tiempo, es una persona o sea, que no predica. No, que viene en el nombre de Cristo, pero no es Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Anticristos son las personas que vienen en el nombre de Cristo, pero no son Cristo. Vienen a engañar, vienen a hacer cosas que no. Por eso es el que se le llama al anticristo, el que según va a poner paz en la tierra, pero ya es el otro, ya. Igual,
La guerra del Armagedón tiene que ver todo eso con el Apocalipsis también. La Biblia dice que se va a secar el río Éufrates, porque nos habla de la guerra del Armagedón. ¿Se han escuchado de la guerra del Armagedón? Que van a ser no sé cuántos miles de soldados contra Israel. Y ahí es donde va a salir Dios a defender a su pueblo. Se van a unir, ahí es donde son 7 países. Creo que ahí es donde se van a unir lo que dice la Biblia. Los ejércitos más poderosos del mundo se van a unir, todos esos ejércitos contra Israel. Pero antes de todo esto va a llegar alguien, un presidente o la persona que va a querer poner paz. No pasa nada, todo está tranquilo. Ahí es donde ya. Cuando nosotros debemos de preocuparnos como cristianos, bueno, toda nuestra vida, preocuparnos por Cristo más bien, pero cuando es, muchos le llaman el reloj profético a Israel. No es como tal el reloj profético, pero cuando sea destruido el tercer templo, ahí sí preocúpate. El tercer templo, la cúpula dorada que está. Y no están los israelitas ahí, los tienen los sirios, está en Siria. Es el tercer templo. Cuando se ha destruido ese tercer templo, ahí debemos de preocuparnos. Aguas. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque hay tantas cosas que se están diciendo. Algunos creen, algunos no lo creen, pero yo prefiero creerlo y hacer la voluntad de Dios a no hacer la voluntad de Dios. Entonces se escucha muy padre la guerra del Armagedón. Dices, qué chido sería ver, pero ¿te imaginas? ¿Sí? Es cuando va a salir Dios a defender a su pueblo. Van a atacar a Israel. ¿Cuántas veces han derribado a Israel? A ver, díganme. Ni una. Porque es el pueblo escogido de Dios. Tan solo la cúpula de hierro que tiene. Cuando fue la guerra hace poquito, no hombre, yo nada más veía yo pensaba, tenía esa idea que era así como algo, como una tipo, ¿cómo se le llama? Lo que tiene el cielo, la capa de ozono. Yo me imaginaba algo así cuando decía, pues más chico, decía la cúpula de hierro, veía cómo en las noches, cómo salían los misiles de acá de este lado y ¡fum! Interceptaban todos. Pero la cúpula de hierro es un arma poderosa que tienen de misiles que retienen los otros misiles. O sea, si nos damos cuenta, Israel es uno de los más poderosos a nivel mundial. Estados Unidos, Rusia, hermanos, es uno de los países que tienen más poder también y que van a ir contra Israel por sus armas. Rusia, está China, está Corea, son 7, es el famoso dragón de las 7 coronas, que van a atacar al pueblo de Israel. Ahora, ya me salió un poquito, pero quiero que entendamos esto. En la Biblia, los católicos, en Apocalipsis 12, vamos rápido a Apocalipsis 12. ¿Qué nos dice el encabezado? La mujer y el dragón. Y si lo empezamos a leer, fíjense, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna bajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Los católicos dicen que es la Virgen de Guadalupe. Amén. Pero hermanos, no es la Virgen. Más adelante dice, y estando encinta, aclamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. ¿De qué color están vestidos
los sacerdotes y todos esos cuates. Escarlata, o sea, como púrpura. ¿Se han visto sus vestidos de los cardenales, de los... Ahí está. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. El dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La mujer representa al pueblo de Israel. Cuando sale al desierto, y es donde va a ser la guerra del Armagedón. Y el dragón son los países más podrán atacar a Israel. ¿Sí estamos entendiendo? Pero aquí hay mucho simbolismo, demasiado simbolismo, mucho simbolismo. Y dice el 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, aquí está, la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahí está, la guerra. Los ejércitos contra el pueblo de Israel. Ahí está, Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Entonces tenemos que entender, hermanos. Por eso les decía, no tenemos que agarrar literal lo que estamos aprendiendo. ¿Se imaginan un dragón? China representa mucho a los dragones, ¿sí se han dado cuenta? Y es uno de los países que va a atacar al pueblo de Israel, junto con otros 6. Entonces, ya me salí un poco, pero quiero que entiendan. Punto número 3. Jesús está diciendo a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y ya cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. La aplicación para la iglesia el día de hoy. Punto número 1, permanecer fieles a Cristo. Aún en un mundo hostil, lo que vivimos hoy. Hoy a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Así de simple. Ya no podemos predicar liberalmente. Acabo de ver en las redes sociales, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero a un pastor lo metieron a la cárcel por ir a romper las cosas de un brujo que había ido a poner afuera de una casa. Lo metieron a la cárcel. Porque México es libre de expresión. Y cada quien puede hacer lo que quiera. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. ¿Te das cuenta? Punto número 2. No tolerar falsas doctrinas ni prácticas pecaminosas. También acabo de ver en las redes sociales y tengo la captura de una iglesia en Pachuca que protege a un violador. Abusó de niñas. Y hay congregaciones, ahí mismo dicen que mientras den su diezmo, no pasa nada, Dios te perdona. Indulgencias.
Punto número 3, arrepentirse y vivir en santidad para Dios. Ahora, si nos damos cuenta cómo acaban las iglesias que hemos visto: al que venciere, yo le daré la corona, dice en Éfeso, en Esmirna, pero aquí dice: le daré del pan escondido, el maná escondido. ¿Así estamos entendiendo? ¿Cuántos quieren esa piedrecita blanca? ¿Cuántos quieren ser recompensados por Dios? Entonces hagamos el bien, hagamos el bien. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Alguna duda, hermanos? Saquen sus dudas. Porque que también aquí en Apocalipsis viene cuando Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 12:11. El 10, perdón. No, perdón, no es. En el 8 y 9 dice: pero prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua. ¿A quién se le llama así? Satanás, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ahí está hablando cuando fue echado Satanás del cielo. Pero también, hermanos, tenemos que entender esto. Hay una pregunta que hicieron en el foro. Hay unas preguntas. Bueno, les vamos a enseñar unas. Bueno, me están apoyando ahí en multimedia porque quiero que vean cuál es el tercer templo. Ese es el tercer templo. Incluso hasta aparece en los libros, creo, de la primaria, secundaria, ¿sí? Esa es la cúpula dorada, que le llaman. Es las famosas mezquitas que nos hablan para los judíos. Ese es el tercer templo. Cuando se ha destruido ese tercer templo y se empiece a construir el otro, es cuando debemos de preocuparnos. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿No? Los tenemos que entender, hermanos. Apocalipsis no es para tener miedo. Apocalipsis es para entender la revelación de Dios, de lo que va a pasar al mundo. Por eso es el último libro de la Biblia, porque es la revelación. ¿Sale? ¿Alguna duda? Levanten su mano si tienen alguna duda. ¿Cuáles son los 3 países que faltaron para mencionar de los que van a atacar a grupo en Israel? Lo que mencionó, bueno, lo de que es Estados Unidos, Rusia, China y Corea, los atacaron. Corea, me parece, es que no estoy seguro porque ese no recuerdo. Ya estoy como hasta cuando no. Entonces, ¿de qué es Rusia? Rusia, China también, creo que Estados Unidos también, Japón, Corea y no recuerdo los otros 2, pero son los países que van a atacar al pueblo de Israel. Se los mando porque está muy profundo todo esto. Es un estudio. ¿Cuánto nos tardamos? Como 6 meses en este estudio. Entonces, y eso nada más estoy dando así por encimita todo lo que podemos entender. Si no hay ninguna duda, ponte de pie. Y vamos por último a Apocalipsis 2:7. No, perdón, Apocalipsis.
Perdón, aquí quiero aclarar algo. Si nos damos cuenta, en el mensaje a Éfeso acaba diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En la de Esmirna dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahorita nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito el nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Nos damos cuenta? Entonces, hermanos, es simbolismo. Es simbolismo. Estoy buscando, espérenme. Vamos a Apocalipsis 22, 20 y 21. Apocalipsis 22, 20 y 21. ¿Ya lo tenemos? 22, del 20 al 21. Lo leemos a la de 3 todos juntos. 1, 2, 3. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, es el Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Nos damos cuenta? Y así acaba el libro de Apocalipsis. Ciertamente vengo